de la charla. Hoy día vamos a ver TypeScript, un lenguaje bastante popular, bastante utilizado en el mercado, basado en JavaScript y permite escribir código más seguro, estructurado, escalable gracias a su sistema de tipos estático y características de programación orientada a objetos. Esta vez nos acompaña Cristian Bregante, Senior Frontend Developer en Prosegur, especialista en desarrollo de software, especialista en TypeScript. Así que con esta introducción lo dejo en tus manos, Cristian. Gracias. Voy a compartir mi segundo. Listo. ¿Me confirman si ya se puede ver, por favor? Visualizamos. ¿Qué tal todos? Mi nombre es Cristian Bregante Tintaya, como mencionó Gerson. Yo soy actualmente soy Senior Frontend en el Software Factory de Prosegur a nivel LATAM, pero también soy organizer en el GDOP, así que más adelante sí pueden también buscar nuestra comunidad y participar de ella. Bueno, como pudieron ver, hoy vamos a hablar de TypeScript. Este es un lenguaje que se ha vuelto fundamental para muchos desarrolladores, sobre todo para quienes trabajan o trabajaban con JavaScript. Primero, ¿qué es TypeScript? Básicamente es un superset de JavaScript, lo que significa que todo lo que puede hacer con JavaScript también lo puede hacer con TypeScript, pero además TypeScript añade funcionalidades adicionales que mejoran el desarrollo de aplicaciones más grandes y complejas. Un poquito de historia: TypeScript fue desarrollado por Microsoft y fue lanzado en 2012, ya hace bastantes años, y su propósito principal era facilitar el desarrollo a gran escala, brindándonos herramientas que JavaScript en forma nativa no tiene. Por ejemplo, uno de los puntos fuertes de TypeScript es el tipado estático. Lo que eso nos permite es detectar errores antes de ejecutar el código. Esto resulta súper útil para evitar bugs que solo podían ver en tipo ejecución si lo haríamos solo con JavaScript. Una de las razones por las que TypeScript ha ganado tanta popularidad es que se integra perfectamente con JavaScript. Puedes empezar a usarlo inmediatamente en cualquier proyecto que ya tengas con JavaScript, ya sea pequeño o sea grande. Incluso puedes ir incorporándolo gradualmente. Pero ¿por qué aprender TypeScript? Bueno, en las ventajas de TypeScript sobre JavaScript, primero tenemos el tipado estático. Eso significa que puedes definir tipos de datos en tus variables, funciones, en los parámetros, objetos, etc. Por ejemplo, si tienes una variable que almacena un número, TypeScript se va a asegurar de que no le puedes asignar un valor de texto por accidente, ¿no? Pero en JavaScript eso sí te permite. Lo normal es que en JavaScript te permita, porque de eso se trata, ¿no? Ser flexible para su desarrollo, pero a lo largo de desarrollo, a lo largo de proyectos, eso puede ser un problema. Como mencionamos, este tipado estático te ayuda a detectar errores en tiempo de desarrollo, en lugar de tener que esperar a que esto ocurra en el tiempo de ejecución, lo que es una gran mejora en cuanto a productividad y estabilidad de código. Otra ventaja es la autodocumentación de código, que al tener los tipos definidos es mucho más fácil para otros desarrolladores, o incluso para ti mismo si lo ves de cara a un futuro. Entender qué hace el código sin tener que revisar línea por línea o realizar pruebas para ver cómo se está manejando todo esto. Ahora, ¿cuándo usar TypeScript? ¿O cuándo podría ser útil, no? Aunque puedes usarlo realmente en cualquier proyecto que use JavaScript, es especialmente útil en proyectos medianos o grandes. Cuando el proyecto crece, también lo hace la cantidad de archivos y la complejidad del código. Aquí es donde TypeScript te permite mantener un código más organizado y sobre todo más seguro contra errores. Otra situación en la que TypeScript, es muy útil es cuando trabajas en equipos de desarrollo. Al tener tipos bien definidos y un código más estructurado, es mucho más fácil colaborar con otros desarrolladores. TypeScript te asegura que no haya sorpresas cuando alguien más trabaja en tu código
ya que las verificaciones de tipos minimizan la posibilidad de introducir errores por cambios inadvertidos. Por último, TypeScript es una gran herramienta si estás trabajando en código que necesita escalabilidad y mantenimiento a largo plazo. Al agregar tipos y estructura, el código es más fácil de modificar y mantener a lo largo del tiempo. Comenzando por las principales características de TypeScript. Como ya mencionamos antes, tenemos el tipado estático. En su contrario, en JavaScript, las variables pueden cambiar de tipo dinámicamente, lo que puede causar errores que ya en el futuro se pueden ser difíciles de rastrear. En cambio, con TypeScript, tú decides qué tipos pueden ser tus variables, ¿no? Desde el inicio, al momento de declararlas, lo que te permite detectar errores en tiempo de desarrollo. Por ejemplo, si declaras una variable tipo string, TypeScript te va a impedir asignarle un valor numérico o de otro tipo más adelante. Esto lo vas a poder ver en tu IDE sin necesidad de compilar o ejecutar el código directamente y tener que esperar todo ese proceso. Algo importante es notar que TypeScript es un superset de JavaScript, o sea, como ya lo mencionamos antes, todo lo que haces en JavaScript lo puedes hacer en TypeScript, pero con ciertas características como ya mencionamos el tipado. Así que todo lo nueva funcionalidad que puedan traer ECMAScript con JavaScript también va a funcionar con TypeScript. Así que no, te puedes preocupar si en esa complejidad, si algo va a funcionar en JavaScript y algo no en TypeScript. Otra gran ventaja de TypeScript es que es totalmente compatible, ¿no? Como mencionamos. Y esto también facilita el proceso de aprendizaje, ya que si bien hay cosas nuevas que aprender, te da la flexibilidad de adaptarte más rápido, ya que es básicamente lo mismo, solo que añade nuevas características. Ahora, vamos a profundizar un poco más en las ventajas de usar TypeScript. Una de las mayores ventajas de TypeScript es que facilita el mantenimiento y la escalabilidad, como ya lo mencionamos antes, ¿no? Cuando los proyectos crecen, también lo hace su complejidad. Esto puede dificultar el trabajo con JavaScript puro. Aquí es donde TypeScript brilla gracias a tu tipado estático. Y sus herramientas para estructurar el código, es más fácil mantener el código limpio, legible y es más fácil modificarlo en el tiempo. Otra cosa más que tenemos es el soporte de IDEs y tool, ya que muchos IDEs ya están integrados con estas herramientas y te facilita bastante el desarrollo. Por ejemplo, Visual Studio Code, si utilizas, vas a notar que el editor ya te ofrece autocompletado, validación de tipos en tiempo real, soporte en refactorización, te menciona los errores que puedes tener en una línea de código y eso te puede agilizar el tiempo de desarrollo. Y como ya mencionamos antes, tenemos la detección temprana de errores, ¿no? Al poder detectar qué estás haciendo mal o qué estás utilizando mal en la declaración de variables, en el uso de modificación de variables, los parámetros que recibe una función, una clase, etcétera, vas a tener menos bugs porque ya vas a poder definirlos desde antes, vas a ver dónde está lo que está fallando, vas a poder detectar de manera temprana estos errores. Y a lo largo del tiempo eso va a traer buenas prácticas y va a mejorar la calidad del código. Pero como todo tiene también siempre desventajas, aunque estas desventajas que tienen no son cosas realmente drásticas, podemos tener la curva de aprendizaje, ya que esta sí requiere una adaptación. Si tú venías trabajando solo con JavaScript, sabrás que es muy fácil hacer cosas que en otro lenguaje no debería hacerse. Incluso podrían tomarse como malas prácticas. Pero esta curva de aprendizaje, si es que tu mentalidad es muy cerrada a lo que ya sabes con JavaScript, puede ser un problema. Pero tampoco creo que sea algo tan complejo, ya que es muy fácil de adaptarse. Otra supuesta ventaja que pueden tener es que sí necesitas una configuración inicial a comparación de JavaScript, porque puedes incluso ejecutarlo directamente en tu navegador, en la consola. Necesitas un testconfig, alguna herramienta para hacer los builds como Webpack o Babel. Lo que esto requiere una previa instalación, ¿no? de herramientas.
Además de, siguiendo ese mismo punto, la compilación adicional es otra limitación a considerar, se podría decir así, ya que TypeScript no es ejecutable directamente para los navegadores, o incluso para Node.js si trabajas del lado del servidor, lo que significa que siempre necesitarás un compilador de TypeScript o JavaScript antes de que se pueda ejecutar. Este paso de compilación puede aumentar el tiempo de desarrollo, especialmente en grandes proyectos donde el tiempo de build puede crecer significativamente si es mucho código. Además, estos errores de compilación pueden surgir si hay una mala configuración, lo que puede tener tu flujo de trabajo momentáneamente. Si estás acostumbrado a la simplicidad de escribir y ejecutar JavaScript directamente en el navegador, esto sí puede ser una barrera. Y por último, la complejidad de proyectos pequeños, ya que al necesitar instalar cosas, configurar cosas nuevas, a veces si necesitamos crear scripts muy sencillos, no es necesario usar TypeScript, ¿no? Puede ser directamente con JavaScript y evitar de tanta configuración, tantas cosas. Pero no, tampoco es que sea algo tan malo, algo tan significativo a considerar. Ahora, esta es, por ejemplo, la configuración adicional que tienes que hacer, esa instalación a nivel global. Y para ejecutar un archivo tienes que estar en el caso que no estés trabajando con ninguna herramienta extra o un framework, alguna de eso, vas a tener que ejecutar o compilar siempre el código, ¿no? Extra. Si trabajas con algún framework para frontend, no tanto backend, usualmente eso ya vienen preconfigurados con su propio compilador, con su propio server que está corriendo. Entonces esto lo va a hacer por ti. Y ahora, continuando, vamos a ver un poco de sintaxis básica. Empezamos con lo más básico del sintaxis, que es la declaración de variables por tipos. A diferencia de JavaScript, en TypeScript es recomendable declarar el tipo de dato que vas a almacenar en una variable. Que tengo mi... Y se puede ver, ¿verdad? El editor. Sí se ve. ¿No? Ya. Voy a agrandar un poquito más. Por ejemplo, comienzo declarando una variable de nombre que sea de tipo string. Y ahora le pongo un nombre que es valor a Juan. Acá no da problema. Ya estoy, como pueden ver, estoy en un archivo TypeScript. Todo bien. Pero ¿qué tal si yo le digo que nombre va a ser igual a 2? Ahí me va a decir que hay un error. La integración que tiene Visual Studio Code me va a advertir, ¿no? El tipo de error que tengo. Pero yo puedo guardar, por ejemplo, y empezar TSC index esto. Lo quiero compilar. Y lo mismo que me marca acá, en tiempo real, me va a decir acá, no puede porque no se puede asignar a ese tipo. Esto en JavaScript no hubiera ocurrido, te hubiera dejado pasar nada más. Pero ya ves que tiene esa flexibilidad, ¿no? Lo cual, en cierto punto, no es malo porque para ciertas cosas sirve, para hacer cosas más rápidas, o como se creó en un principio hace muchos años, funcionaba bien. Pero cuando ya empezamos a trabajar en proyectos, cosas grandes, necesitamos definir estrictamente objetos, clases, etcétera. Eso sí nos puede ser un problema. Entonces, es donde TypeScript nos ayuda bastante a darle este superpoder a JavaScript. Ahora, como ustedes pudieron ver al compilar, bueno, ahorita falló. Vamos a ver en consola. Ahora sí va a compilar bien. Compiló y me genera un archivo index. Como mencioné antes, todo lo que ustedes hagan en TypeScript, el compilador lo va a pasar a JavaScript. Como pueden ver aquí, yo le digo let, que es el nombre incluso definido, pero acá de frente usa var, declara, consola. Ejecutamos esto, vamos a ver que imprime Juan. Está bien, al final todo lo que hicimos acá se pasó aquí, pero adecuando a cómo debería funcionar exactamente con JavaScript. Y eso es lo que quedaría al final. Los ciegos utilizan Angular, por ejemplo, para el frontend. Al final, cuando hacen la compilación, va a botar un archivo o unos archivos que sean JavaScript y archivos HTML. Y la cantidad de archivos que tienen esas estructuras se van a simplificar, ¿no? Y eso es lo que básicamente hace el compilador. Ahora, continuemos con la siguiente. En TypeScript también se puede definir los tipos de los parámetros.
y el valor de retorno de una función. Eso permite que el compilador verifique si estás llamando a la función con argumentos correctos. Por ejemplo, voy a crear una función que sea suma, ¿no? Ya Copilot me ayuda a escribir todo por uso. Como podemos jugar acá, recibe A, recibe B, ambos son de tipo número. Lo correcto sería que si llamamos a suma, ¿no? Pase esto, ¿no? Va a retornar 3, 1 y 2. Pero si, ¿qué tal si en mi función le estoy mandando mal y le mando un texto o un string? Entonces, TypeScript no te va a permitir, porque no es asignable el parámetro. Entonces, incluso en esas funciones también nos ayuda a poder definir correctamente nuestros parámetros. Ya. Otra de las características más potentes de TypeScript es el uso de interfaces. Las interfaces te permiten definir la forma de un objeto, lo que asegura que los objetos tengan todas las propiedades necesarias y que estas propiedades sean del tipo correcto. Voy a crear una interface que sea persona. La persona tiene nombre, tiene edad, por ejemplo. Yo declaro una variable que sea persona 1, por ejemplo, el tipo persona. Al yo decirle que es de tipo persona ya me va a requerir que el objeto a crear necesite estos atributos que hemos definido como requeridos. Entonces yo voy a completar nombre, edad Juan. Aquí está todo ok. Pero ¿qué te pasa si yo le decido agregar aquí que, no se tenga, por ejemplo, estado? Ya me va a validar que no existe en nuestra interfase. O incluso, nosotros le decimos en vez de la edad sea un número, que sea un string. Entonces ya me va a validar en tiempo real que no está definido correctamente. Otra característica interesante de TypeScript es que permite declarar tipos opcionales y valores por defecto en los parámetros de una función. Esto es especialmente útil cuando no siempre necesitas pasar todos los argumentos. Vamos a crear otra función que sea, por ejemplo, saludar. Este va a tener un nombre, que va a ser string, apellido, también va a ser string, pero va a retornar un tipo string, pero la diferencia es que el apellido no siempre va a ser requerido. Acá también incluso al decirle que va a retornar un tipo string, me está diciendo que no está retornando nada aún. Entonces vamos a hacer una lógica aquí para saber si hay apellido. Tenemos nombre y apellido. Si no, vamos a retornar solo el nombre. Eso podría ser más corto, pero para el ejemplo lo estoy haciendo así. A decirle que es con este signo, decirle que no es requerido, no necesariamente puedo mandarlo al momento de ejecutar. Por ejemplo, console.log saludar Juan. Yo guardo esto, voy a ejecutar y compile. Todo el código se pasó aquí. Yo lo voy a correr. Va a decir hola Juan. En cambio, si yo le paso hola Juan Pérez. Ejecutamos nuevamente. Ejecutamos. Puede ser. Esto, si ustedes lo ven, es como lo podrían hacer normal en cualquier otro lenguaje. Pero solamente hay cosas que en JavaScript no se podía, ¿no? Y esas son cositas nuevas que TypeScript le da ese extra a JavaScript para poder trabajarlo de manera más ordenada, más bonita y tal vez un poco más parecida a otros lenguajes. En TypeScript también existe un sistema, bueno, también extiende ya el sistema de clases de JavaScript, permitiendo que trabajes con clases de una manera más estructurada y poderosa. Así que puedes definir una clase con propiedades y métodos y también definir sus tipos para cada uno. Vamos a declarar, por ejemplo, un class.
Animal, por ejemplo. Un animal tiene nombre, es tipo string. Un tipo, por ejemplo, vamos a decirlo. También va a ser string. Vamos a su constructor que recibe el nombre, tipo. Está bien. Y vamos a crear un método que sea hacer sonido. Vamos a hacer una consola junto. Método completo. Está haciendo un sonido. Como pueden ver, es como trabajarías una clase en cualquier lenguaje de programación similar. Pero en diferencia que en JavaScript no podías definir los tipos, no podías crear tus métodos incluso dentro de tus clases. Con TypeScript sí lo puedes hacer, lo cual en ese ejemplo muy básico no es la gran cosa en la realidad, pero eso te asegura tener un código más claro, tener una mejor estructuración de tu código, especialmente cuando trabajas con programación orientada a objetos, ¿no? Usualmente en JavaScript, no sé, en proyectos antiguos o proyectos que solo son JavaScript, no se solía ver esto, pero cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, con Angular y puedes definir tus clases, puedes definir tus interfaces y puedes trabajar de manera más estructurada para hacer un proyecto mucho más grande. No solo con Angular, por ejemplo, quieres trabajar en el backend con Node, Nest.js, por ejemplo, que es un framework que usa netamente TypeScript, te ayuda un montón para definir todas tus clases de negocio, etc. Eso sería parte de la sintaxis básica. Como ya lo mencioné, ahora tenemos ejemplos de uso en proyectos reales, por ejemplo, del lado del frontend tenemos Angular, React. Angular es, por ejemplo, el mayor ejemplo de uso real de TypeScript, por ejemplo, en el lado del frontend, ya que se basa netamente en el uso de TypeScript. React, por su lado, normalmente se trabaja con JavaScript solamente, pero también si quieres puedes configurar el uso de TypeScript, así que también es útil. Incluso Node.js, en el lado del backend puedes trabajar también con TypeScript, así que puedes tener más ordenado, un poco más estructurado. Y como le mencioné antes, hay un framework llamado Nest.js que se basa bastante en la modularización que tenía Angular antes y utiliza netamente TypeScript. Incluso este IDE Visual Studio Code está construido netamente con TypeScript, que compila a JavaScript y utiliza incluso Electron para hacer una aplicación de escritorio, pero todo el código, básicamente el repositorio, está en TypeScript. Antes de continuar la última parte, ¿alguien tiene una consulta, alguna duda, algo que quiera mencionar? Hasta el momento todo claro. Bien. Entonces, para cerrar, en conclusión, TypeScript aporta un valor significativo para el desarrollo moderno, especialmente en proyectos de gran escala y de largo plazo. Su principal atractivo es el tipado estático que pudimos ver al principio, ya que ayuda a prevenir errores en tiempo de desarrollo, mejora la autodocumentación, hace que el código sea más fácil de mantener y también de leer, aunque tiene algunas desventajas como podría ser el aprendizaje y la adaptación inicial, y aparte de tener necesidad de configurar ciertas cosas en el entorno, como la compilación, etcétera. Creo que sus ventajas son mayores, ya que ofrece robustez y escalabilidad, ¿no? Lo que convierte en una excelente opción, sobre todo cuando trabajas en un equipo y en aplicaciones que van a evolucionar bastante con el tiempo. Aparte, TypeScript está cada vez más integrado con diferentes ecosistemas modernos, como mencioné con Angular, Node.js, React, otras herramientas incluso que no solo son para web. Como podemos ver que Visual Studio Code está desarrollado con TypeScript. Sino que también es bien necesario en otros casos, ¿no? Como digo, hay muchos repositorios que todo lo que pueden hacer con JavaScript, por ejemplo, incluso desarrollo móvil eh, y desarrollo de escritorio, lo mismo puede hacer con TypeScript. ¿Por qué? Para poder darle un mayor robustez, como mencionaba antes, flexibilidad y mayor orden a tu código.
Eso sería todo, creo. A ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Hola, Christians. De mi parte, una duda que me surgió bastante y veo que es común cuando uno está aprendiendo TypeScript Ujú. es la diferencia entre los type y las interfaces. No sé si podrías comentarnos de eso. Seguramente cuando los compañeros comiencen a averiguar un poco más del tema les va a surgir esa duda. Claro, por ejemplo, como vimos hace un momento, una interfaz lo puedes definir para tu objeto, ¿no? Que los atributos que puede tener tu objeto. Ahora, dentro de esta interfaz tú puedes decirle que a cierto atributo sea string, sea requerido, incluso puedes decirle que sea opcional, o que sea un atributo que tenga otra interfaz, ¿no? Entonces, eso tú lo defines, es dinámico a lo que tú necesites desarrollar. Pero los tipos básicos que tiene por defecto el lenguaje, puede ser string, puede ser number, incluso hay otros tipos que puedes usar con el any por defecto. Cuando no declaras nada, pues se declara como any, o tú puedes decirle con un atributo, definir algo, declarar algo como any, lo cual mm, no es buena práctica, pero se suele hacer a veces. Pero ya son cosas que son definiciones que están por defecto en el lenguaje, ¿no? Incluso hay otros tipos como el void para las funciones o un noun cuando que no sabes si puede ser un tipo string o number, no sabe de qué tipo va a ser, pero quieres definirlo como tipo y un noun. Entonces ya son definiciones, esos tipos de TypeScript ya están definidos en el lenguaje. Y la interfaz es para un objeto que tú vas a usar que tengas en tu lógica de negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, si es un usuario, por ejemplo, vas a registrar a un usuario, necesitas definir sus atributos, nombre, apellido, edad, etcétera. Entonces, y dentro utilizas los tipos básicos, ¿no? Como es string, date, number, array, etcétera. No sé si a eso te referías. Sí, Cristian, es perfecto. Y una pregunta adicional. Eh, ¿Cómo aprendiste TypeScript, no? Tal vez por la experiencia, o hay algún curso, un repositorio, una página Sí, que te guste, que recomiendes. TypeScript sí tiene su propia documentación, pero en un principio yo lo aprendí la primera vez con Angular, lo voy hace muchos años, cuando salió Angular 2 recién. Como mencioné, como es un superset de JavaScript, todo lo que ya sabía de JavaScript básicamente lo pude aplicar en TypeScript, pero hay cositas como el tipado y esas cosas lo fui viendo en el principio, ¿no? Por eso es que es muy común que a veces en personas que no recién están dando ese paso utilicen mucho el any, porque a veces no tienen esa costumbre de declarar, entonces para no estar definiendo ponen any por todos lados, o simplemente no le definen. Que eso te permite, sí, el lenguaje, pero no es una buena práctica, ¿no? Lo recomendable es empezar a optar esta costumbre por empezar a definir los tipos, no solo de variables simples, sino también de nuestros objetos en nuestras clases. Sí hay cursos como tales, pero lo básico lo pueden aprender en YouTube, creería yo, incluso la misma documentación de TypeScript. Perfecto, Cristian. Acá hay Sí, unas preguntas que han puesto por ujú. el chat. Rodolfo Estacio pregunta si TypeScript tiene soporte completo a la programación orientada a objetos. Sí, de hecho sí, es una de las principales características de TypeScript. De- es algo que usualmente era o al menos casi nadie lo le usaba hacer en JavaScript solo, pero eso TypeScript te trae todas esas funcionalidades. Pero sí se puede. Sí, de hecho es una de sus principales orientaciones. Perfecto. Acá hay otra pregunta que es muy popular también. Si no sé JavaScript, ¿puedo aprender TypeScript de todas formas? Sí, de hecho sí, es muy fácil, yo creo yo, es uno de los lenguajes que al ser casi básicamente lo mismo que JavaScript, es muy fácil de aprender, como cualquier otro lenguaje. Yo no le veo mucha complejidad, así que si no sabes JavaScript, tranquilamente puedes aprender este TypeScript desde cero. ¿Y recomendarías que a la par que uno está avanzando con TypeScript,
le incorpore los llamados linters como Slint. Sí, de hecho, cuando tú, por ejemplo, en Angular viene con TypeScript por defecto. Sí o sí es obligatorio, ¿no? No hay otra forma de trabajar. Ya tiene linters, tú puedes utilizar. Incluso si tú trabajas un proyecto con TypeScript, cosa que no se lo recomiendo, hay personas que no les gustan ciertas reglas, por ejemplo, de control. Entonces pueden desactivar esos linters. Pero sí es muy recomendado usar linters, ¿por qué? Porque te ayudan a definir buenas prácticas en el desarrollo.